¿Qué pasa si la mayor tragedia de un escritor es, en realidad, su mayor don? El destino de Jorge Luis Borges fue la oscuridad. Heredó la ceguera, la vio venir pero no huyó. Se quedó en el laberinto. Esta noche eterna no lo paralizó, le obligó a buscar el universo dentro de su cabeza. Dejó de ver el mundo para imaginar el infinito. Descubre cómo la pérdida de la visión transformó a este escritor argentino en el maestro universal de la literatura que desafió la realidad. Es la historia de su increíble superación. Bienvenidos. Cuando hablamos de Jorge Luis Borges, automáticamente pensamos en espejos infinitos, en tigres amarillos, en la biblioteca de Babel, en un sinfín de cuentos de Borges que desafían el tiempo y la lógica. Lo consideramos un pilar de la literatura argentina y universal, un maestro de la filosofía de Borges que nos enseñó a ver la realidad como una intrincada ficción. Pero ¿alguna vez se ha detenido a pensar que gran parte de esa visión, de ese universo tan nítido y a la vez tan onírico, fue construido desde la más absoluta y profunda oscuridad? La vida de Borges estuvo marcada por un destino ineludible: la ceguera. No se trata de una historia de tragedia simple, de esas que solo buscan la lágrima fácil. Lo que vamos a explorar es una de las mayores proezas de superación intelectual de la historia. Cómo la pérdida progresiva de la vista se convirtió en la lupa que enfocó con mayor precisión su genio. La ceguera no fue el final del escritor, sino el catalizador que lo transformó en el escritor argentino más influyente del siglo XX. Para entender esto, debemos primero visitar el origen, ese laberinto genético que Borges conocía demasiado bien. Él no solo enfrentó la ceguera, la heredó. Su abuela inglesa y su padre, el también escritor Jorge Guillermo Borges, habían sufrido el mismo lento atardecer. Esta es una clave fundamental. Borges no caminaba hacia lo desconocido, caminaba hacia un espejo ya roto, hacia una tradición familiar de tinieblas. Esta previsibilidad de su destino le otorgó una conciencia de su propia fragilidad que se filtró en cada línea de su literatura. Piensa en su vida como un cuento de Borges. El protagonista, sabiendo de antemano el final de su visión, pasa sus primeros años devorando libros, como si intuyera que el tiempo para ver el mundo visible se agotaba. Desde muy joven, en la vasta biblioteca de su padre, Borges se sumergió en los clásicos, en la literatura inglesa y alemana, en los diccionarios y enciclopedias. Era una carrera contra el tiempo. Cada página leída era un arma, una herramienta para construir un refugio interior que pronto se convertiría en su único universo. El golpe no fue un evento singular, sino un proceso doloroso y gradual que comenzó a manifestarse con seriedad alrededor de los 30 años. Era el lento desvanecimiento de los colores, la pérdida de los contornos, el gris que lo invadía todo. El diagnóstico era aterrador, un desprendimiento de retina y una condición degenerativa sin cura. Para un hombre cuya vida era la literatura, cuyo contacto con el mundo se tejía a través de las letras impresas, esta noticia era, en términos literarios, un castigo divino. Muchos en su lugar habrían sucumbido al silencio, al resentimiento. Pero Borges hizo lo opuesto. Él tomó la ceguera y la convirtió en su nusa, su desafío intelectual más grande. Lo narra de una manera magistral en su ensayo Elogio de la sombra. Él no se queja. Él reflexiona sobre el don irónico que le ha sido entregado. De repente ya no tiene que preocuparse por la trivialidad del mundo exterior. La imagen superficial, el ruido visual, el periódico fugaz, todo eso desaparece. ¿Y qué queda? Queda la esencia. Queda la memoria que se vuelve más aguda. Quedan los sueños que se vuelven más vívidos y organizados. Queda el universo de la palabra pura. Este es el primer gran secreto de su superación. La ceguera le obligó a pasar de ser un lector voraz a ser un creador que dependía enteramente de su memoria y su intelecto. ¿Cómo escribía un hombre que ya no podía ver la página? A través de la dictación. Su madre, Leonora Acevedo, se convirtió en sus ojos y sus manos. Esta dependencia, lejos de ser una limitación, introdujo un nuevo ritmo, una nueva sonoridad en su prosa. Piensen en ello. Cada frase tenía que ser perfecta la primera vez, porque dictar una corrección era un proceso engorroso. Esta necesidad de precisión forzada pulió el estilo de Borges hasta convertirlo en ese diamante de concisión y musicalidad que tanto admiramos en sus cuentos de Borges y su literatura. A partir de la ceguera,
Los temas borgesianos más profundos experimentaron una explosión. Los espejos se volvieron más aterradores, porque en la oscuridad la imagen se multiplica en la mente de forma incontrolable. El tiempo, siempre un laberinto en su filosofía de Borges, se hizo más fluido, pues sin la referencia constante del mundo visible, el pasado y el futuro se fusionaban en una eternidad mental. El ejemplo más claro de esto lo encontramos en La ceguera. En este texto, Borges explica que el escritor debe imaginar que ha recibido un tesoro, una nueva herramienta. Él compara la ceguera con la experiencia de Homer y de Milton, dos gigantes de la literatura que también escribieron desde la oscuridad. Para Borges, la ceguera es una forma de liberación, una liberación de la tiranía de la vista que es la más superficial de las percepciones. Este es el punto clave. Para este escritor argentino, ver era una distracción. Dejar de ver fue empezar a imaginar de verdad. La vida de Borges se convirtió entonces en una biblioteca de Babel interior, donde cada estante, cada libro, estaba perfectamente catalogado en su memoria. Su mente, liberada de la obligación de procesar la luz y el color del mundo físico, se dedicó enteramente a la arquitectura de lo metafísico. Sus tigres ya no eran solo amarillos, eran el concepto del tigre. Sus espejos ya no solo reflejaban, cuestionaban la identidad y la existencia. La influencia de la ceguera en su obra se puede rastrear en sus referencias a la noche y las sombras. En El Hacedor, un libro que coincide con la etapa avanzada de su ceguera, el autor reflexiona sobre el poeta que recibe la tiniebla como un regalo. Esta es la máxima superación: transformar lo que la sociedad define como una deficiencia en una fuente de sabiduría. Este escritor argentino nos demostró que la verdadera visión reside en la mente, en la capacidad de forjar sueños tan reales que desafían la vigilia. Pensemos en el cuento El Sur. La ambigüedad de si Juan Dalman muere en un hospital o en una pelea a cuchillo en el sur es una muestra de la difuminación de la frontera entre la realidad y la ficción que la ceguera potenció. El mundo se vuelve menos concreto, más maleable por la voluntad del soñador. Esta es la clave del análisis literario de esta fase de Borges. La realidad exterior perdió su tiranía. Su destino de oscuridad se volvió su libertad creativa. El arte de la traducción también floreció. Borges traducía y retraducía, no solo obras, sino también ideas y culturas, convirtiéndose en el gran puente de la literatura argentina hacia el resto del mundo. La traducción, como la dictación, exige una concentración total en la palabra y su resonancia, algo que la ceguera agudizó infinitamente. Cada palabra se sentía, se pesaba, se pronunciaba con una precisión quirúrgica. Este enfoque en el sonido, en la música intrínseca del lenguaje, es lo que hace que los cuentos de Borges sean tan ricos, incluso cuando se leen en silencio. El humor de Borges, siempre sutil y erudito, también se mantuvo intacto, quizás incluso se volvió más agudo. Él mismo se burlaba de su situación, encontrando consuelo en la ironía. No se victimizaba. Se celebraba a sí mismo como un guerrero que había trocado su espada por la pluma, un guerrero que luchaba contra el olvido con el arma de la memoria. La filosofía de Borges que emana de su ceguera es simple pero profunda. La adversidad no es un punto final, sino un punto de inflexión. Si la vida te quita un sentido, te obliga a desarrollar los otros, especialmente el sentido de la imaginación y la introspección. Esta es una lección de superación que va más allá de la literatura argentina. Es una lección para la humanidad. Jorge Luis Borges, al no ver el mundo, nos enseñó a verlo con una profundidad y una complejidad que nadie antes había logrado. Su destino de tinieblas nos regaló la luz de la comprensión, la inmensidad de un laberinto que es a la vez el mapa del universo y el plano de nuestra propia mente.
La ceguera de Jorge Luis Borges es una metáfora poderosa para cada laberinto que enfrentamos en nuestra propia vida. Él nos enseñó que la superación no consiste en evitar la noche, sino en encontrar la luz que solo se enciende cuando cerramos los ojos a lo superficial. Su destino parecía sellado por la oscuridad, pero su genio lo reescribió, convirtiendo el silencio de la vista en la banda sonora de la imaginación. La obra de este escritor argentino es el testimonio de que las mayores limitaciones son, en verdad, invitaciones disfrazadas a la invención. Si el maestro pudo construir universos enteros sin ver un solo contorno, ¿qué fronteras, reales o imaginarias, estamos permitiendo que detengan nuestro propio camino? Dígame, después de este análisis literario sobre la vida de Borges, ¿cuál es el don de la tiniebla que usted ha descubierto en su propia vida? Esa adversidad que lo ha forzado a mirar más profundamente. Déjelo en los comentarios. Comparta esa chispa de filosofía de Borges que lo ha encendido. Su historia, como la de Borges, tiene el poder de inspirar. Si este viaje por la literatura argentina y la mente del maestro lo ha ayudado a ver su realidad con nuevos ojos, no se detenga aquí. Déjenos un me gusta para que más personas encuentren esta superación y suscríbase al canal. Es la forma más fácil de asegurar que no se pierda nuestro próximo análisis sobre los enigmas de los cuentos de Borges. Gracias por su valioso tiempo.